Muy buenos días tengan todos ustedes, queridos hermanos. Arriba los corazones. Arriba, señores, señoras, a ponerse de pie y a comenzar este día dándole gracias a Dios, porque es lo único que nos puede fortalecer y nos motiva a seguir adelante. Que su motivación todos los días sea el agradecimiento a Dios. Señor, gracias por este día que me espera, bueno, malo, difícil, precioso, como venga. En el nombre de Jesucristo nos ponemos de pie. Le damos gracias a Dios por todo lo que nos da, sobre todo por estar vivos. Todo lo demás que no sea estar vivos se consigue estando vivos. Pues muchísimas gracias, hermanos, por estar con nosotros, por ser fieles a estas transmisiones diarias. De verdad que los que ya no ven estas transmisiones se la están perdiendo y después van a decir, ay, nosotros quisiéramos aprender. Una de las cosas que más me da coraje y a veces pena es toda esa gente que no ve estos programas ni ninguno y después tiene problemas, tiene dudas, es que no entiendo, es que cómo que Dios esto, es que por qué la iglesia esto. Pues yo te invito a que te nutras, te invito a que te alimentes de un programa 100% católico que les encanta a los protestantes, que es mi programa Despertando Católicos. Desde Chilpancingo, Guerrero, para el mundo entero, les saluda el Padre Arturo, desde aquí, desde el albergue del Señor de la Salud, donde tengo el gusto de compartir con ustedes todos los días la palabra de Dios. Vamos a escuchar la primera lectura y el Evangelio y el Salmo. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Bueno, hoy es jueves 7 de mayo del 2026. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación, dándoles el Espíritu Santo igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: Después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré para que el resto de los hombres busque al Señor. Lo que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quien lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El día de hoy vamos a escuchar el Salmo 95, que dice: Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, el libro de los Hechos de los Apóstoles, que narra los primeros años, las primeras décadas del inicio de la Iglesia Católica, como esta obra de Cristo, porque la Iglesia Católica es una obra de Cristo, ¿eh? No se les olvide eso, aunque los protestantes digan y digan y digan y digan. Esas personas vienen del siglo XVI para acá, 1514 para acá. Antes de ellos no había duda de esto. Estas personas, recuerden que el demonio también trabaja a través de ellos cuando siembra dudas. El demonio es mentiroso, es traicionero, es el padre de la mentira. Y incluso el demonio puede utilizar a los hermanos protestantes para confundir a los católicos. Y luego ya ven cómo hay católicos dormidos, ¿verdad? Demasiados. Fíjense que la obra de la Iglesia Católica, y les voy a poner muchos ejemplos, les puedo poner muchos ejemplos, es una obra de Dios. ¿Por qué? Cuando Cristo le entrega las llaves a Pedro y funda su iglesia sobre Pedro, pues le dice: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, ¿no? Y la obra de la Iglesia Católica, fíjense, tiene 2000 años, el próximo 2033. En 7 años, si Dios nos deja vivir, estaremos celebrando los 2000 años de la Iglesia Católica. Y no ha caído y no va a caer, aunque estos protestantes se vomiten y juren y griten y pujen y hagan lo que hagan, la Iglesia va a seguir porque es obra de Dios. Si no fuera obra de Dios ya no existiría. Existe porque Dios la lleva, ¿correcto? No se les olvide eso. No somos nosotros los sacerdotes o los obispos los que hacemos que la iglesia sobreviva. Ayudamos un poquito, también a veces perjudicamos, pero la obra es de Dios, es del Señor Jesús. No es obra tampoco de ustedes. Es la obra de salvación que Jesús dejó en medio de nosotros para salvarnos de una manera ordenada, viviendo los sacramentos, viviendo la vida de gracia, viviendo en nuestras comunidades. Bueno, pero donde hay seres humanos, escúchenme muy bien, donde hay gente, yo tengo esta frase: donde hay gente, hay problemas. Así sean 5, 3, 10, y entre más gente haya, más problemas habrá. Les pregunto a ustedes, ¿ahí en su familia, donde hay gente, no hay problemas? ¿O todos, su familia de ustedes, no hay problemas? ¿Verdad que sí hay? Exactamente. Donde hay gente, uno piensa de un modo, otro piensa de otro modo. Uno quiere comer tostadas, uno quiere comer frijoles, uno quiere comer carne, uno quiere comer nopales. Entonces, para ponernos de acuerdo, bueno, está difícil. Imagínense, nomás hablando de la comida. Pues ahora, si hablamos de otros temas más trascendentales, es más difícil ponerse de acuerdo y salir adelante. Pero bueno, pues Cristo quiso que hubiera 12 apóstoles que rigieran y dirigieran a su iglesia en un primer momento, y ya después los sucesores de los apóstoles fueron creciendo hasta el día de hoy, que son los obispos, que tienen su cabeza, que es el Papa, que es el sucesor de Pedro. Escúchenme muy bien, ¿eh? A ver, voy a volver a hablar. Cristo no tiene sucesor. No hay alguien que haga las veces de Cristo. Cristo no hay un sucesor de Cristo, porque Cristo es Dios. Nosotros no somos Dios. Cuando yo he oído a veces comentaristas, periodistas que no saben nada de las cosas de Dios y se ponen a abrir la boca y no estudian, he oído que dicen que el Papa es el sucesor de Cristo. No, señores, a ver. El Papa León XIV, el Papa Francisco, el Papa Benedicto, todos los papas son sucesores del apóstol Pedro, cabeza de la iglesia. Pero son sucesores del apóstol Pedro, no de Cristo, ¿correcto? Y los obispos, el obispo de tu diócesis, es sucesor de los apóstoles, no de Cristo. Los sacerdotes, como yo, presbíteros, somos colaboradores de nuestro obispo en el ministerio sacerdotal, ¿correcto?
pero no somos Cristo, aunque representamos a Cristo, pero no somos sucesores de Cristo, no hay sucesor de Cristo. El Papa es sucesor de Pedro y tiene el encargo de regir, cuidar, gobernar a la iglesia, guardar su doctrina, cuidar lo que con tantos siglos la iglesia ha custodiado. Por eso el Papa se le dice Pedro, ¿no? Hay un canto que habla de que tú eres Pedro, ¿verdad? Tú eres Pedro. Es muy bonito ese canto, ¿no? Porque el Papa es Pedro. Es Pedro que Cristo dejó en este mundo. Qué bonito. ¿No les da gusto a ustedes los católicos pertenecer a la única y verdadera iglesia de Cristo? A mí me llena de orgullo. Ahora imagínense que ustedes fueran testigos de Jehová, mormones o evangélicos allá, andar siguiendo las ideas de uno que se le botó la canica. Todos los que son protestantes están siguiendo las ideas de un hombre. Nosotros los católicos estamos siguiendo la iglesia de Cristo fundada en Pedro. Y es muy grande la diferencia. Que viva la iglesia católica. Pero vamos al evangelio, a la primera lectura. Dice que el apóstol Pablo y Bernabé regresaron a Jerusalén porque fueron llamados para una reunión y este es el primer concilio. Aquí, concilio. ¿Han oído ustedes hablar la palabra concilio de Trento, concilio Vaticano II, concilio Vaticano I? Concilio se le llama a la palabra consejo. ¿Qué es un concilio? A lo largo de la iglesia, a lo largo de los años, la iglesia católica ha tenido más de 30 concilios. ¿Y qué es un concilio? Bueno, el Papa, en ese tiempo, sucesor de Pedro, solo él puede convocar a un concilio. Ningún obispo puede convocar a un concilio. Puede convocar alguna reunión diocesana, algo así. Pero nadie puede, ni un cardenal puede convocar a un concilio. Solo el Papa. El Papa llama a un concilio e invita a todos los obispos del mundo y puede invitar a otras personas expertas en la materia o sacerdotes o monjas o laicos para que abonen, para que iluminen, para que nos hagan caer en el entendimiento, ¿no? Y los papas siempre llamaron a concilios, siempre para refutar, para aclarar alguna duda, para poner en orden alguna parte de la doctrina de la iglesia, o condenar incluso alguna herejía, hasta el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II, llevado a cabo en 1962 a 1965 por el Papa Juan XXIII y culminado por el Papa Pablo VI, ya no es un concilio que condena, ya es un concilio ecuménico. Es un concilio que reforma el aspecto litúrgico y que reforma algunas estructuras de la iglesia para hacerlas más accesibles, asequibles a la gente. Pero todos los concilios anteriores condenaban o reformaban o decían qué hacer o qué no hacer. Bueno, entonces el primer concilio que sucede en la historia de la iglesia, en esta iglesia naciente, es el concilio de Jerusalén, donde están los apóstoles en Jerusalén. Todavía no se dispersan todos y Pedro y Bernabé ya andaban evangelizando en lo que hoy es Turquía, que se llamaba Asia Menor o Anatolia. Acuérdense, ayer leíamos que en Listra, que en Derbe, que en Iconio, ¿no? Y entonces dice que les dieron un dinerito a Pedro y a Bernabé para que fueran a Jerusalén con algunas dudas. Y ahí va San Pablo. Fíjense, San Pablo, a pesar de que pues él es apóstol porque Cristo lo escoge, él se somete a la autoridad de Pedro. Él va al concilio. Pablo, si hubiera sido protestante, vean, los protestantes, una de las cosas que tienen mal, de entre algunas cosas, porque los protestantes tienen cosas buenas, pero hay algunas cosas que son muy malas. La primera es, no quieren someterse a ninguna autoridad. Ellos dicen, a mí Dios me reveló. Yo nomás la Biblia y yo. Yo nomás lo que Dios me diga. Y a mí me vale Mauser todo lo que otros digan. Por eso vemos tanta secta. ¿Por qué? Porque un pastor protestante ya no quiere obedecer al otro pastor. Entonces dice, pues entonces yo hago mi secta. Y entonces por eso vemos un templo aquí, un templo más allá, otro templo más allá, que no son templos, entre comillas templos, porque los pastores no están acostumbrados a obedecer a la autoridad, no quieren someterse. Las sectas protestantes no tienen una doctrina. Yo como católico, ustedes como católicos, podemos recurrir a la doctrina,
por ejemplo, si ustedes un día van a misa, supongamos que van a misa ahí con el padre Maclovio, ¿no? Van con el padre Maclovio a misa y ustedes van a misa y el padre Maclovio como que dice unas cosas como que no están bien. A ver, el otro día me enteré de un padre allá en un lugar de La Mancha que ya como que ya se les zafó un tornillo y les dijo, ¿saben qué? Yo soy muy bueno. Aquí hoy todos van a comulgar. Si están amancebados en unión libre o tienen pecado mortal, no importa. Yo soy muy bueno y yo les voy a dar la comunión a todos porque yo los quiero mucho. Eso es un delito grave contra la Eucaristía. Y más cuando un sacerdote habla así o dice así. Eso no es la doctrina de la iglesia. Y ustedes como católicos, laicos, no deben de aprovecharse de que el padre ya se le botó la canica. Primero deben de decirle, padre, eso no está correcto, ¿verdad? Aunque el padre se enoje, díganle, eso no está bien. Porque en la doctrina oficial de la iglesia no existe esa posibilidad. O sea, los sacerdotes no vamos a hacer nuestra santa voluntad, ni ustedes los laicos. Todos nos debemos una obediencia y respeto a la jerarquía de la iglesia, que es nuestro obispo, nuestro párroco y el papa. Y el catecismo siempre nos va a aclarar la verdad. Entonces, los protestantes no tienen doctrina, no tienen a quién preguntarle. Ellos avientan lumbre para acá y para allá y les vale Mauser y que yo, ay, que... ¿No los han visto ustedes cómo gritan y cantan? ¿Por qué? Porque no hay una disciplina. Ellos dicen que ellos así, ¿verdad? Ellos nomás levantan las manos y ponen los ojos como muertos y ya. Eso no está correcto. También debe de haber orden. También el orden, Dios también es orden. No es un desastre como esas sectas protestantes que hacen tanto daño hoy a las comunidades, ¿eh? Mucho daño. Bueno, entonces, fíjense cómo el apóstol Pablo, este es un ejemplo para los protestantes desobedientes. Él estaba predicando, pero cuando se dio cuenta de este problema de los que no estaban circuncidados, que eran gentiles, que no eran judíos, dice Bernabé, pues vamos a Jerusalén, ¿verdad? Y se arma un concilio. Ahí están los apóstoles encabezados por Pedro. Acuérdense que Pedro es el primer papa de la iglesia. Aunque digan que no y que sabe cuánto, ahí está, es el primer papa de la iglesia. Y su sucesor es Lino, en Roma, los dos. Ahorita están en Jerusalén, pero porque ahí empezó todo el movimiento. Ya después Pedro se va a establecer primero en Antioquía y luego va a llegar a Roma. Bueno, entonces, fíjense cómo llega Pablo y dice, fíjense lo que dice. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y le dijo a los apóstoles, o sea, Pedro es la cabeza, Pedro se pone de pie y Pablo está allí y el apóstol Pablo, dejen que les digo con mucho respeto a los demás apóstoles, pues Pablo era un hombre muy talentoso, muy listo, muy ingenioso, muy aventado, más que los apóstoles, pero aún así se tuvo que someter a Pedro. Es por ejemplo, miren, puede haber un sacerdote muy genial, muy bueno, muy aventado. O en la parroquia puede haber un laico muy capaz, un grupo de la iglesia muy bueno, muy sofisticado. Pero nos tenemos que someter a la autoridad de nuestro obispo. Aunque a veces digamos, ¿pero por qué, verdad? Pero también los obispos. Si un obispo por ahí anda medio que se le bota la canica o el obispo anda haciendo cosas como que no están correctas, también la Santa Madre Iglesia, el Papa, el nuncio apostólico de un país, le llama la atención y lo corrige y lo invita a la conversión. También nosotros. Fíjense, si San Pablo, que es un hombre visionario, inteligente, capaz, que tuvo la experiencia que no habían tenido los apóstoles, porque San Pablo, los apóstoles apenas iban a empezar a predicar. Pablo ya visitó sabe cuántas ciudades, ya conoció, ya vio, ya habló, ya predicó, ya bautizó, ya enseñó, ya formó nuevos obispos. Y él de todas maneras, Pablo, con humildad de su corazón, regresa a Jerusalén y escucha lo que Pedro va a decir. Te va a decir, hermanos, ustedes saben ya que desde los primeros días, y entonces les dice, ¿por qué quieren irritar a Dios imponiéndole sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? O sea, los judíos que se habían convertido en cristianos decían a los apóstoles, todo el que quiera ser cristiano, primero tiene que ser judío. O sea,
Primero se va a circuncidar, que es el corte de la parte sexual varonil, un corte doloroso. Esa sangre se le otorga a Dios como un sacrificio de la persona a Dios. Algo que siendo niños, pues como quiera se hacía. Pero imagínense a un hombre adulto le dicen eso, pues no, lárguense, están locos, ¿verdad? Un dolor tremendo. Y luego en ese tiempo no había anestesia, no, cállense la boca. Ni hablemos de cosas difíciles. Pero luego viene también el hecho de que los judíos decían, y que cumpla la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? No son los 10 mandamientos, son los más de 600 mandamientos. Porque la ley de Moisés son todas las leyes que están en el Levítico, Números, Éxodo, Deuteronomio y Génesis. Imagínense nomás. Pues ¿quién podía con eso? Y luego los pobres gentiles allá, griegos, macedonios, romanos, acostumbrados a pecar y a tomar y a bailar y a... cállense la boca. ¿Quién iba a poder? Por eso Pedro dice, ¿por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo, esa carga? Dice, que ni nuestros padres, dice, ni nosotros hemos podido soportar. A veces así somos, ¿no? Queremos ponerle cargas a los demás que nosotros ni siquiera cumplimos. Dice, nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús del mismo modo que ellos. Bueno, Pablo, entonces, dice, guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo. Pedro les dio la palabra, les dijo, a ver, ustedes digan. Y ya ellos contaron todas las maravillas que pasaban, cómo los paganos se estaban convirtiendo, ¿no? Y luego interviene Santiago, ¿no? Esto hacen los obispos. Miren, cuando los obispos se reúnen, los obispos en México se reúnen 2 veces o 3. Yo me acuerdo que una semana después de Pascua, y luego en noviembre, por ahí después de los muertos, de la fiesta de los muertos, y no me acuerdo cuándo más. ¿Y a qué se reúnen los obispos? ¿A comer y a platicar mitotes o qué? No, se reúnen a discutir cosas, a llegar a acuerdos, a tomar decisiones, a ver el caminar de la iglesia, ¿verdad? A consultar, a ayudarse, a entenderse. Y esto mismo hacían los primeros apóstoles. Lo mismo que hacen hoy los obispos. Y si un obispo tiene dudas en alguna parte de la doctrina, bueno, pues tiene el catecismo al cual puede recurrir él, al Código de Derecho Canónico, que es la regla de la iglesia. Incluso puede pedir una anuencia a Roma, ¿verdad? Que le ayuden como obispo qué hacer ante esta situación. O sea, los obispos no son absolutos. Tienen una autoridad en la cabeza de la iglesia que es el Papa. Y aunque el obispo es el pastor de una diócesis, en algunas cosas tiene que consultar, incluso tiene que obedecer. Y los sacerdotes, pues más. Y ustedes los laicos, pues también. Nada de que aquí me vale que el cura diga que esto, que el otro y que... Bueno, siempre y cuando lo que tú dices esté bien, pues adelante, ¿verdad? Pero si hay dudas, te tienes que someter a lo que la iglesia diga, aunque a veces no te guste. Y a veces no nos gusta, pero es por nuestro bien. Y eso nos anima porque al final, si la iglesia nos pide esto, nos pide aquello, al final sabemos que es la voluntad de Dios la que está actuando allí. Siempre y cuando no nos pidan cosas que vayan contra lo que Cristo predicó. Hermanos, de verdad que es muy bonito ver cómo los apóstoles, a pesar de sus diferencias, porque son diferentes, Pablo es un hombre letrado, especialista, es un fariseo que se convierte, ¿verdad? Que lo tumba a Dios, que lo hace ver otras maneras. Bernabé es un recién convertido. El apóstol Pedro es el más cercano a Jesús. Santiago, el familiar de Cristo. Son diferentes, pero aún así llegan a un acuerdo y se someten a lo que Pedro dice. Dice, por lo cual, dice... Yo juzgo que no se debe de molestar a los paganos. Aquí viene esto que está aquí, debe de enseñarnos que todo lo que el Papa diga, nosotros como cristianos que somos, ustedes los que están viendo este programa bautizados, dice, debemos de someternos a lo que la autoridad de la iglesia diga, aunque no nos guste. Ahora, dice, ahorita voy a hablar de algo, dice, no debemos molestar a los paganos dice, basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos y otras cosas, pues, pero le dicen, pero no es necesario circuncidarse para ser seguidor de Cristo. Esta es una regla judía, dice, y tampoco es obligación cumplir la ley de Moisés, o sea, los 600 y tantos mandamientos, no, nomás los 10 mandamientos de la ley de Dios. La ley de Dios no es la ley de Moisés. La ley de Moisés eran 600 y tantos mandamientos, la ley de Dios son 10. Entonces, Pedro quita este requisito que los judíos
convertidos querían que se les aplicaran a todos. Imagínense, no, pues pobre gente, ¿verdad? A lo que yo quiero llegar, hermanos, es cuando ustedes, fíjense qué grande es la iglesia, cuando ustedes sientan que se les está haciendo una injusticia en una parroquia, en una diócesis, ustedes pueden apelar al Papa. ¿Sí? Una persona puede escribir una carta al Papa. Si tú en tu grupo, en tu parroquia, el obispo de tu diócesis o tu párroco ha hecho algo contra tu grupo, contra ti, y tú sientes en conciencia delante de Dios que se ha cometido una injusticia, tú puedes escribir a la rota romana, o sea, a la autoridad de la iglesia, que es la máxima autoridad, que es el Papa y sus cardenales que le ayudan en el gobierno de la iglesia. Y yo te aseguro que si escribes una carta recibirás. Así es. Tú puedes acudir al nuncio, ¿verdad? Si hay asuntos delicados o graves en tu diócesis con el obispo, con el padre, y ves que no te hacen caso o que es grave lo que está pasando, tú tienes derecho a acudir al nuncio apostólico. Siempre y cuando con pruebas, no con mitotes, no con personas aferradas y tercas a una voluntad que no está correcta. También sepamos ser conscientes de que si lo que yo estoy pidiendo está mal, no lo debo de pedir. Pero existe la posibilidad de que una persona acuda al Papa, y va a recibir respuesta, favorable o en contra. Y eso es para valientes. Yo conozco sacerdotes que a veces su obispo les ha cometido una injusticia por situaciones personales y ellos valientes han tratado de buscar salida. Y pues se enfrentan a muchos problemas, ¿verdad? Y también he conocido obispos que sufren injusticias en sus diócesis y también el obispo puede escribir a Roma. Y eso es muy bueno. Entonces, qué bonita es nuestra iglesia que está gobernada por una cabeza visible que es en estos momentos el Papa León XIV. Obviamente él no va a resolver todo ni lo va a resolver pronto. Lo va a resolver alguien que colabora con él, pero desde un punto de vista muy ajeno a ti y a quien estás denunciando o a quien estás pidiendo algo, ¿no? Recuerden, hermanos, cuando vayan a hacer este tipo de cosas, hay que tener pruebas de lo que se está diciendo, porque no basta con decir, hay que demostrar. ¿Correcto? Bueno, qué bonita es nuestra iglesia, ¿no? A pesar de que somos humanos y somos diferentes y hay roces, hay problemas, hay complicaciones, la iglesia sigue adelante. Hermanos, muchísimas gracias por estar aquí todos los días, por regalarnos un me gusta. Miren, si ustedes le aprietan ahí donde dice me gusta, a ustedes no les cuesta nada apretarle. No se les cobra ni nada, pero a nosotros nos ayuda porque esta transmisión llega a muchísima gente que quizá no sabía que existía un tema de reflexión diaria de la palabra de Dios. Así que ayúdenos con un me gusta, no les cuesta a ustedes nada y a nosotros nos sirve muchísimo. Que Dios me los bendiga mucho, hermano. Les doy la bendición. Quédense a misa. Sigue la misa aquí en YouTube y en Facebook. La misa con el Padre Arturo. A continuación en YouTube y en Facebook. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nos vemos mañana. Cuídense mucho y bonito jueves. Jueves eucarístico. Hasta mañana. Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes desde el templo de San Salvador en el pueblo de La Mojonera. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen, que pongan atención, que disfruten la misa, la vivan, pero sobre todo sientan la misa en su vida para ser mejores hijos de Dios. Bienvenidos todos ustedes. Incensario. Reverencia.
Buenos días tengan todos ustedes. Le damos gracias a Dios por este día que nos regala. Le pedimos a Dios por la gente que sigue la misa todos los días desde sus casas, desde sus negocios. De hecho, hay traileros que nos escuchan, ¿sabían ustedes? En Estados Unidos y en algunos países de Europa el YouTube es ilimitado, entonces lo ponen ahí al Padre Arturo hasta que se hartan, ¿verdad?, del Padre Arturo, y a veces nos van oyendo. Hay personas que me dicen: Padre, nosotros lo escuchamos, pero como aquí donde estoy es 2 horas menos de usted, a las 5 de la mañana me paro a prepararme para irme a trabajar y lo escucho mientras me cambio, mientras me arreglo para irme a trabajar, lo cual les agradecemos a ellos. Hoy quiero pedirle a Dios, ya ven que estamos todo el mes de mayo y parte de abril, vamos a pedir por situaciones complicadas de nosotros las personas. Hoy vamos a pedir por todos los que no pueden comer todo. ¿Conocen alguna viejita que ya no puede comer todo? ¿Algún viejito? Y unos no tan viejitos, ¿no? Porque el doctor les dijo que no, pero también porque ellos sienten. Quiero pedir por las personas que padecen el reflujo, ¿no? ¿No han sentido alguna vez esos moles grasosísimos que algunas de ustedes hacen? Que luego siente uno así que se le quema aquí todo. Es muy feo eso, ¿no? Entonces, vamos a pedir por las personas que padecen reflujo, por las personas que no pueden comer, las viejitas, viejitos, que les diré, les voy a platicar algo que me pasa en los viajes. Miren, yo procuro a veces incluirles todas las comidas y todas las almuerzos, desayunos, y a veces las cenas, casi todas, pero a veces no, sobre todo donde es una ciudad donde hay mucho a donde ir a cenar, también para que salgan, porque luego hay unas que llegan al hotel y se echan como las gallinas, ¿no? ¿Se han visto las gallinas? ¿A qué horas empiezan a subir a su dormitorio las gallinas más o menos? Como a las 6, ya están trepando el arbolito de la gallina, ya para acomodarse ahí. ¿A que sí? Bueno, pues yo tengo unas que van al viaje que parecen gallinitas. Llegamos al hotel y luego ya se empiezan a acomodar y ya no salen. Les digo: no, parecen gallinas, sálganse, vámonos aunque sea enfrente, ahí a ver la tienda, a ver qué vemos, a ver qué hacemos, ¿no? Y luego les digo: pues hoy está incluida la cena. Ah, muy bien. Y luego ya les digo: mañana no, porque un día de todo el viaje se los dejo libre para que salgan a cenar, ¿no? Y fíjense, cuando no está incluida, luego me dicen: no, Padre Arturo, no se preocupe, mire, yo ya estoy grande, Padre, yo con un yogur y una manzanita tengo. Pero cuando está incluida, qué yogur ni qué manzanita, le atoran, pero con todas las ganas del mundo.
Vamos a pedir por las personas que no pueden comer, que son alimentados por una sonda, que les dan ese líquido que se llama, que les da muchas vitaminas. ¿Cómo se llamaba ese? Ensure, algo así. Por todas las personas que tienen que comer cosas especiales. Que Dios les bendiga. Y le damos gracias por los que todavía podemos comer casi todo. Ustedes comen de todo, ¿no? Sí, los he visto por ahí en las convivencias. Muy bien, pues vamos a pedirle a Dios por ellos, por los que sufren por la comida. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Pidámosle perdón a Dios por todas nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Dios misericordioso, cuya gracia convierte en justos a los descarriados y en dichosos a los afligidos, actúa con tu poder y concede a tus dones para que en quienes ya infundiste la justificación por la fe, no decaiga la firmeza de su perseverancia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben que ya desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe, porque quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar. Nosotros creemos que no nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Pablo y a Bernabé, que contaban las grandes señales
y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo: Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó Dios escoger entre los paganos un pueblo que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos, volveré y reconstruiré de nuevo la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad, por lo cual yo juzgo que no se debe molestar a los paganos que se convierten a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Cantemos al Señor un nuevo canto. Que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Proclamemos su amor día tras día. Su grandeza anunciemos a los pueblos. De nación en nación sus maravillas. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos. Gobierna las naciones con justicia. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. De pie. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti,
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Una de las cosas de las cuales adolecemos mucho, ¿qué quiere decir adolecer? De las cuales nos falta, adolecer es, te falta algo a ti. Una de las cosas que muchos cristianos adolecemos es permanecer en el amor de Dios. Ustedes han de conocer gente en sus parroquias que corre para allá, corre para acá, pone flores, pone adornos, canta, reza, brinca, pinta, lava, plancha en la iglesia y arregla y lleva y le ayuda al padre y le ayuda a la monja y le ayuda. Y es un ir y venir y ir y venir y ir y venir y ir y venir. Y todo eso tarde o temprano cansa. ¿Ustedes creen que yo todos los días celebrando 6, 7 misas no me canso? Claro que sí se cansa uno. Aunque sea muy bueno, hay un dicho que dice que todo cansa, hasta lo bueno también cansa. Pero, a ver, ¿cómo podemos hacer todo eso? Porque todo eso que hacen está bien, ¿eh? Así. Escúchenme muy bien, no es malo que anden así. Todo ese activismo que tenemos todos los días, eso es muy bueno. Pero, ¿qué es lo que hace que una persona sea capaz de tener ese activismo? A mí me han hecho esta pregunta personas que no viven conmigo, que me ven un día en la calle o me ven en una excursión o me ven un día de casualidad y me hacen mucho esta pregunta: padre, oiga, padre, ¿cómo le hace usted? Lo veo en misa de YouTube y que ahí va a hacer esto y que va a hacer aquello y que va a hacer lo otro, y que la iglesia y que el salón y que la construcción y que los cursos y que... ¿Cómo le hace? Y yo me he preguntado también y digo, ¿cómo le haces, Arturo? Bueno, me fijo mucho en el evangelio que hoy aparece, que es una frase de Jesús cuando dice: permanezcan en mi amor. Permanecer en el amor de Dios no es fácil, no lo es, para nada fácil es permanecer en el amor de Dios. Y aquí viene algo que debemos de entender muy bien: permanecer en el amor de Dios no es un sentimiento. Hay personas que tienen unos sentimientos muy a flor de piel. Van a un retiro y por todo lloran, ¿verdad que sí? Y levantan las manos y ¡ay, Dios de mi vida! Y algunos son así, pero en la calle ¡ay, Dios de mi vida! ¡Dios me libre! ¡Salió el diablo! ¿Qué quiere decir permanecer en el amor de Dios? Quiere decir tener las convicciones y las intenciones muy sanas. Si yo te preguntara a ti, ¿por qué andas aquí en la iglesia? ¿Por qué te gusta servir tanto en la iglesia? ¿Por qué? ¿Qué me responderían? Habrá quien me diga, me siento bien. Habrá quien me diga, es una responsabilidad que yo tengo, porque ahora que he estudiado me he dado cuenta que cuando yo fui bautizado, tengo una obligación con Dios de mi servicio. Otra respuesta: ¿por qué tanto andan ustedes aquí? Porque me siento muy a gusto, me siento tranquila, me siento realizada. Exactamente, pero es muy importante entender esto de permanezcan en mi amor.
¿Cómo podemos permanecer en mi amor? Miren, hay personas que les gusta ir a retiros y cantan y brincan y lloran y aplauden y porras al Santísimo. Y, ay, cómo quiero yo a Dios, Padre, yo quiero mucho a Dios. Miren, allá en un pueblo de La Mancha, les voy a platicar. Algo que a mí me da mucho coraje es cuando sacamos una imagen. En mi pueblo pasa, el Sagrado Corazón de Jesús va por las calles y lo llevan a una colonia y a un pueblito y un ranchito. Y a veces hay personas que están ahí en su casa enfermas y la sacan ahí a que vean pasar la imagen y unos ni están enfermos, pero son flojos, no van. Y cuando va pasando la imagen salen y lloran así. Ay, Sagrado Corazón de Jesús, ay, Sagrado Corazón de Jesús, qué gusto que me visites. Ay, yo cómo te quiero. Pero nomás pasa y agárrense. Y mucha gente cree que amar a Dios es un sentimiento. ¿Ah? No, señores. ¿Qué es amar a Dios? Fíjense, vamos a este evangelio tan cortito que nos deja tanta enseñanza. Dice, permanezcan en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Ustedes a quién le creen más? ¿A una persona que se desbarata cuando pasa una imagen o a una persona que cumple los mandamientos? ¿A quién le creemos? A la que cumple, exactamente. O si no los cumple, por lo menos lo está intentando, que es la mayoría de nosotros. Porque a lo mejor a veces somos frágiles, pero por lo menos estoy intentando, Padre. Yo me acuerdo de un muchacho que me dijo un día, Padre, me vengo a confesar, pero la verdad no sé ni por dónde empezar, porque yo todos los pecados los tengo, Padre. Y después de un tiempo volvió a confesarse como en medio año y me dijo, Padre, fíjese, ya lo estoy logrando. De los 10 mandamientos de la ley de Dios y de los 5 de la iglesia, ya nomás me vengo a confesar de 2. Los demás ya los superé. Y quiero pronto esos 2 también dejar de hacerlos. Muy bien, le digo. Entonces tú sí permaneces en el amor de Dios. Aquí está la diferencia, ¿eh? ¿No les ha tocado a ustedes ver que cuando pasa una imagen hay gente que se desbarata? Y se hincan y se quitan el sombrero y casi besan la tierra. Pero en cuanto pasa la imagen, ¿qué tal? Se levanta y sigue el diablo, ¿verdad que sí? Sí, hay personas que allá en mi pueblo yo he sabido de 2 o 3 que, ay, pasa el Santísimo y, Santísimo Padre, Hijo del Eterno, ay, no, Santísimo Jesucristo, Hijo del Eterno Padre, alumbra mi entendimiento para que mi alma se salve. Ave María Purísima del Refugio, sin pecado original. Y se desbaratan y gritan y pujan y sabe cuánto, y que el Santísimo y que el Sagrado Corazón de Jesús, y lloran y en la vida real son empleados del diablo. Yo así les llamo a esas gentes. Hay muchos empleados del diablo hoy que se dicen amar a Dios, pero en la vida real no es cierto. Se han robado herencias que no les tocan, han ofendido a sus hermanos, critican a quienes sirven a Dios y a la iglesia, no se casan como Dios manda, tienen una mujer y tienen 2 más escondidas, tontas, por cierto, esas mujeres, o tienen al marido y tienen otros 2 queridos. ¿Eso es amar a Dios, señora? Usted, señor, que engaña a su esposa, ¿usted cree que está amando a Dios cuando falta a sus promesas? Cuando dijo, prometo amarte y respetarte todos los días de mi vida. ¿Usted cree que está amando a Dios así? Solamente porque sale a la puerta de su casa y llora desesperadamente cuando pasa una imagen. Permanezcan en mi amor. Esto no es un sentimientito. No es un sentimientito, ni tampoco es colgarse todos los escapularios habidos y por haber. El otro domingo vino una señora que, válgame Dios, ya nomás le faltaba colgarse a San Juan Diego ahí en bulto. Traía que esto y no, así como más o menos así de cosas. Dijo, no, mire, yo traigo esto porque esto es esto. Le digo, mire, nomás cuélguese uno, con eso es suficiente, con el escapulario tiene, ya.
no es necesario tanta cosa, tanta... No, es que usted ha dicho que debemos de amar a Dios. Sí, pero el Evangelio dice que debe de amarlo cumpliendo los mandamientos, no robándole a nadie, no aprovechándose de ninguna persona, no levantándole un falso testimonio a alguien. Quítele ese genio tan feo que tiene un genio del diablo. Yo tuve una tía por ahí que ya se murió, que cuando iba a la iglesia y cuando estaba con el Santísimo era muy sonriente. Y yo tenía una tía que era muy amiga de los sacerdotes. Yo me acuerdo que, pues no, a veces no había mucha comida ahí en la casa, con mis abuelos, porque ahí pues me dejaban a mí, porque mis papás eran maestros, pues iban a la escuela y mi hermana y yo nos quedábamos ahí. Y ahí tenía yo una tía que cuando iban era muy amiga de los padres, muy amiga mi tía siempre de los sacerdotes de la parroquia. Y pues mi tía tenía mucho dinero, ¿no? Y pues seguido invitaba a los padres allá a comer y hacía una comida, qué barbaridad. Yo era niño y decía, no, pues los padres sí comen mucho, están haciendo mucha comida. Y luego veía al señor cura muy panzoncito, decía, no, pues sí come mucho. Yo era niño, uno inocente decía, no, pues sí come mucho, yo creo que está muy gordito, porque mira nomás cuánta cosa. Contrataba gente la señora y ponía a una a picar la verdura y a otra a hacer el pastel y a otra a hacer los tamales y otra el mole. Y yo, no, era una fiesta esa casa ese día. Y pues los niños casi no éramos chismosos, ¿verdad que no? O sí hay niños muy chismositos. Sí, todos somos, pero como que los niños nos siguen ganando, ¿verdad que sí? Todo quieren saber y todo, y si no preguntan, ellos no tienen vergüenza de preguntar lo que sea. Pues yo era niño, yo andaba viendo allí y yo decía, no, pues mira, ¿cuánto van a comer esos? ¿Qué van a venir unos 10 o qué? No, era 1 o 2 a veces. Y yo me esperaba, yo me estaba asomando ya que llegaba el padre y ya que se iban, decía, ahora voy a ir yo. Y yo siempre iba porque yo sabía que siempre quedaba mucha comida. Y yo comía, ahí llegaba y comía. Muy bueno, decía, no, qué buena está esta comida, ¿no? Y mi tía, cuando estaba ahí el padre, era un amor mi tía, era una dulzura, era una mujer amable. Me decía, ay Arturito, mira, ve a la tienda y cómprale una coca al señor cura. Arturito, tráeme esa frutita de allí. Oye, Arturito, mira, ve y tráeme. Y ahí va Arturito. Yo decía, ay, mi tía está muy de buenas hoy, ¿no? Se iba el señor cura y cambiaba el genio completamente. Ya váyanse de aquí, nomás vienen a comer. Mira, nomás ni vinieron ni a cocinar nada, y a todos nos corrían. Yo decía, ¿dónde quedó mi tía tan amable? Eso nos pasa hoy a muchos católicos. A muchos católicos. ¿Verdad que sí? Sí, y ese es un peligro. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? A ver, vamos a ver, de qué pasa. Yo conozco señoras muy amigas del padre fulano. Ay, es muy amiga del señor cura. Ay, es muy amigo de la... Ay, que se la pasa allí, que es el coordinador de la... Ay. Y en la calle, agárrense que salió el diablo, ¿no? A dar una vuelta. Miren, sí, tenemos unas caras muy feas a veces, unas actitudes muy equivocadas y eso no es permanecer en Dios. Vamos a ver, no el hecho, vamos a ver por qué pasa esto y qué es lo que debemos de evitar. Analicemos muy bien el hecho de las personas que tenemos una cara cuando estamos en ciertos lugares y tenemos otra, o no tenemos ninguna cuando estamos en otros ambientes. Miren, cuando una persona no sabe para quién trabaja, cuando una persona cree que quedando bien con los sacerdotes o que quedando bien con el presidente o que quedando bien con lo que sea es suficiente, están equivocados. Toda persona que presume amar, que presume seguir a Dios, pero no tiene una convicción firme, porque no permanece en Dios, porque no cumple los mandamientos y porque no está convencido de lo que es el amor a Dios, va a convertirse en un amor rancio.
¿Qué es rancio? Cuando ustedes dicen, está rancio esto, ya está ranciado, ya no sé. ¿Qué? Que ustedes agarran una bolsa de pan y abren la bolsa. ¿Cómo las viejitas saben si el pan está bueno? ¿Lo prueban o qué hacen? Lo huelen. Ah, no, esto está rancio, ya. Dáselo a los puercos. ¿Lo prueban o lo huelen? Hay personas que ya están rancias en su amor a Dios. ¿Por qué? Y al final déjenlo rancio. Se cansa uno. Y llega el momento que uno deja todo. Ya no va a la iglesia, ya no reza, ya no comulgas, ya no te confiesas, ya no saludas a nadie. Te empiezas a ser una persona muy, muy mala. O por lo menos muy desabrido en tu vivir. ¿Por qué? Porque nunca cimentaste tu amor a Dios en el cumplimiento de los mandamientos, sino en quedar bien, en que te vean bien. Yo les quiero invitar a todas esas personas que no son malos, pero que se han apoyado solamente en aparentar ser lo que no son, que tarde o temprano se van a cansar, tarde o temprano se van a convertir en unos rancios, tarde o temprano no van a caber en ningún lugar. Debemos de tener nuestra fe firme en Cristo y cumplir los mandamientos. Hay que cumplirlos, oigan. Pues ¿qué es eso de nomás andar fingiendo? Ahí llegamos a la parroquia y luego, ¿cómo estás, hermanita? ¿Cómo te ha ido, hermanita? Ay, hermanito. Puras mentiras. En la calle, ¿cuál hermanito? ¿Sí conocen a alguien que habla de esa manera? Sí, eso no es correcto y eso tarde o temprano cansa. Hermanos, lo único que a ustedes no les va a cansar es tener muy clara la meta de la vida, que es el amor a Dios, tener muy claros los mandamientos, porque muchos de ustedes no se lo saben completos. Y si no se lo saben, no, pues peor tantito, ¿no? Y no desanimarse, miren, no deben de desanimarse. Que el Padre que nos mandaron nos duerme, pues ya ni modo. Que el Padre que nos mandaron no nos deja hacer esto, pues ya ni modo, ya te dejará. Que mi vecina es esto, que la encargada es esto, que la otra. No, pues no se dé. Cuando uno tiene claro y firme los ideales de Jesús, que son los mandamientos, uno no se desanima por nada. Yo les quiero platicar, y yo creo que ustedes han de tener también muchas experiencias de esto. Cuando a mí el señor obispo don Alejo me mandó al santuario de Chilpancingo, me entregaron un potrero. Era un potrero, me dijo el obispo. Pues ya haz lo que puedas, dice, ojalá no te desanimes, Arturo. Pues yo dije, no, ¿por qué me voy a desanimar? Pues si yo soy sacerdote, no por donde esté, sino por lo que yo soy. Cuando me mandaron aquí a La Mojonera, y a Catlán, y a Topi, y a Pocha, había gente que me decía, ay, pobre del padre Arturo, mira nomás a dónde lo mandaron. Ay, Dios mío, yo creo que el padre allá se va a poner a llorar. ¿Qué me voy a poner a llorar, señora ridícula payasa? Pues ni que yo fuera sacerdote por donde estoy. No. Ustedes, señoras, que les gusta pensar que un sacerdote está en una parroquia porque es importante y otro está en otra porque no es importante, están zafadas y media. Los sacerdotes somos sacerdotes no por donde estemos o por lo que seamos encargados. Somos sacerdotes por la gracia de Cristo y porque Él nos eligió y Él nos llamó. Y así el sacerdote esté en la parroquia o en la colonia más olvidada, más amolada, es igualmente sacerdote, igual que el que está en la catedral y que el que está en la iglesia más importante. Eso no tiene nada, pero nada que ver. Igualmente ustedes los laicos, tan importante es la que canta bonito como la que canta feo. Tan importante es el monaguillo que lleva el incensario como el que no está en el cirial nomás durmiéndose. Tan importante es la que lee bien como la que lee mal. Tan importante es el ministro como el que nunca viene a misa, pero viene a veces. Porque lo que nos hace iguales e importantes es el bautismo, no el servicio que estemos dando. No nos desanimemos. Cuando un sacerdote te diga, tú ya no vas a ser catequista, ahora te va a tocar limpiar la iglesia. Pues bueno, está bien. Tú ya no vas a cantar el salmo,
ahora te va a tocar ser la cocinera allá en la entrada. No hay que agüitarnos, porque al final no estamos aquí por un cargo, por poder. Hace poco me enteré yo de un matrimonio que eran encargados de un grupo por ahí muy famoso y que el padre les dijo, ustedes ya no van a ser encargados, ya tienen más de 20 años de coordinando eso. No, ya no. Ahora vamos a poner otro matrimonio, ustedes vuelvan a servir. Pues se enojaron, ya no van ni al grupo, ya se indignaron. Oye, entonces, ¿qué estamos jugando? Estamos equivocados. Si a mí el obispo me dice, Arturo, te voy a cambiar de ahí y te voy a mandar a un pueblo más arriba de la montaña, bendito sea Dios, vámonos. Pero ya, padre, pero allá está muy pobre. Pues qué bien, no le pasa nada, no pasa nada. Porque permanezcan en mi amor, dice Jesús. Debemos de permanecer en su amor. Muchas felicidades a los que están en sus parroquias y sirven con alegría, aunque su servicio sea muy humilde. Que Dios nos bendiga. Y todas esas señoras y señores hipócritas que lloran y lloran y lloran, pero se amuelan al prójimo, aguas, porque eso no es amor, eso es hipocresía. Que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos. Padre, escúchanos. Para que Cristo, esposo de la Iglesia, llene de alegría pascual a todos los que se han consagrado a la extensión de su reino, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Cristo, piedra angular del edificio, ilumine con el anuncio evangélico a los pueblos que aún desconocen la buena nueva de la resurrección, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Para que Cristo, estrella luciente de la mañana, seque las lágrimas de los que lloran y aleje el dolor y las penas de los que sufren, roguemos al Señor. Para que Cristo, testigo fidedigno y veraz, nos conceda ser, con nuestra alegría evangélica, sal y luz para los hombres que desconocen la victoria de la resurrección, roguemos al Señor. Padre, escúchanos. Todas estas intenciones y las que se quedan en nuestro corazón, las ponemos a tus pies por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, por favor. Juntos nos acercamos a esta mesa para ofrecer todo lo que tenemos es para ti. Es nuestra vida, nuestra esperanza.
Oren, hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Con alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Dios nuestro, que por el santo valor de este sacrificio nos hiciste participar de tu misma y gloriosa vida divina, concede que así como hemos conocido tu verdad, de igual manera vivamos de acuerdo con ella. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, nuestro deber y salvación, glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque no deja de ofrecerse por nosotros y nos defiende ante ti con perenne intercesión. Él que inmolado en la cruz ya no muere, porque sacrificado vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales. Los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor. Santo es el Señor, Dios del universo. Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. A ti, pues, Padre omnipotente, te bendecimos por Jesucristo, tu Hijo, que ha venido en tu nombre. Él es la palabra de salvación para los hombres, la mano que tiendes a los pecadores, el camino que nos conduce a tu paz. Cuando nos habíamos apartado de ti por nuestros pecados, Señor, nos reconciliaste contigo, para que, convertidos a ti, nos amáramos unos a otros por tu Hijo, a quien entregaste a la muerte por nosotros. Y ahora, celebrando la reconciliación que Cristo nos trajo, te suplicamos por la efusión de tu Espíritu que santifiques estos dones, para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, cuando iba a entregar su vida por nuestra liberación, sentado a la mesa, tomó pan en sus manos y, dando gracias, te bendijo, lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, aquella noche tomó en sus manos el cáliz de la bendición y, proclamando tu misericordia, se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Tu resurrección, ven, Señor Jesús. Así pues, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, que nos dejó esta prenda de su amor,
te ofrecemos lo que tú nos entregaste, el sacrificio de la reconciliación perfecta. Te pedimos humildemente, Padre Santo, que nos aceptes también a nosotros juntamente con tu Hijo. Y en este banquete salvífico concédenos el mismo Espíritu que haga desaparecer toda enemistad entre nosotros. Que este Espíritu haga de tu Iglesia signo de unidad e instrumento de tu paz entre los hombres y nos guarde en comunión con nuestro obispo José de Jesús, con los demás obispos y con todo tu pueblo. Así como nos has congregado ahora en torno a la mesa de tu Hijo, reúnenos con la gloriosa Virgen María, Madre de Dios, con tus apóstoles y con todos los santos, con nuestros hermanos y con los hombres de toda raza y lengua que murieron en tu amistad, en el banquete de la unidad eterna en los cielos y en la tierra nueva, donde brilla la plenitud de tu paz en Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con ustedes. Vamos a darnos con nuestra mano un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danosla. Él es Cristo, es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Señor nos invita ya con amor su cuerpo a comulgar. Ya no es vino, ya no es pan.
Nos ponemos de pie. Oremos. Señor, muéstrate benigno con tu pueblo, ya que te dignaste alimentarlo con los misterios celestiales, hazlo pasar de su antigua condición de pecado a una vida nueva. Por Jesucristo, nuestro Señor. Quiero invitarles a que no dejen de seguir las transmisiones que hacemos para ustedes especiales. Todos los miércoles después de la misa está saliendo lugares de la Tierra Santa, de la tierra de Jesús. Yo quiero ir a un viaje con usted, Padre. Yo también quiero que vayas, pero no te pones las pilas. Los lunes los viajes se anuncian después de la misa. Solo los lunes, no hay otro medio. Y bueno, yo les quiero agradecer a las personas que han ido a algún viaje y que van a ir. Yo creo que alguna vez van a ir todos. Ese dinerito pues lo estamos usando en todas estas obras que ustedes ven, que mostramos, de salones, de templos, de todo tipo. Muchísimas gracias a quienes nos hacen donativos a través del Superchat o nos piden la cuenta en Santander o en Telegram o vía WhatsApp. Dios les dé más, Dios les recompense lo que nos han dado. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, esta celebración ha terminado, nos podemos ir en paz. Que tengan un excelente día, nos vemos mañana con la ayuda de Dios.